Líder Visa presenta. Eulalia, la planchada. Entre las leyendas de miedo verdaderas más conocidas de México se encuentra la de la planchada. Con este apodo popular se hace referencia al espectro de una enfermera que visita con uniforme almidonado y que se aparece por los pasillos del Hospital Juárez en Ciudad de México. Es una de las historias de terror más populares del lugar, pero no por ello deja de dar miedo. Según cuenta la leyenda, esta enfermera se llamaba Eulalia y comenzó a trabajar en el Hospital Juárez alrededor de 1950. Era rubia, bonita, con los ojos azules y destacaba por ser muy aplicada en su trabajo, atenta con los pacientes. Desgraciadamente se enamoró de un apuesto doctor que coqueteaba con muchas mujeres. Empezaron una relación, pero él la engañaba de forma continua. Un día, con la excusa de asistir a un congreso, se marchó y Eulalia descubrió más tarde que se había casado con otra. La joven cayó en depresión, enfermó y murió en el hospital. Fue entonces cuando algunos pacientes empezaron a recibir la visita de la planchada, una enfermera muy atenta que lucía un uniforme impecable, bien planchado y que les administraba medicamentos y les arropaba. Muchos testimonios aseguran haberla visto a lo largo de los años, la mayoría de las veces entre los pacientes más graves. Uno de los testigos fue una anciana de 80 años recién operada. Explicó que una enfermera le había cambiado el suero, pero que por más que la miró, no consiguió distinguir su rostro. Luego entró en el baño y nunca salió. Todos los miembros del personal que trabajaban aquel día negaron haber estado en la habitación de la anciana. Buenas noches. Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Nos encontramos una noche más, otro sábado más, aquí platicando de historias de Mello. Hoy es sábado 10 de junio del año 2023, 10 de junio de 2023. Qué rápido pasa el tiempo cuando no haces nada, porque ya vamos en el día 10 de este mes, cuando prácticamente ayer estaba comenzando, o se siente como si fue ayer, pero bueno. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es el culto a la personalidad. Miriam, el programa pasado, justamente pidió que habláramos sobre algún culto. Entonces voy a platicar de esto, del culto a la personalidad. Cari Santiago dice noches en los comentarios. Buenas noches, Cari, ¿cómo te va? ¿Qué haciendo por acá? Entonces vamos a darle al culto a la personalidad. Es conocido como el culto a la personalidad, también culto a la persona, a la adoración y adulación excesiva a un caudillo o líder carismático, especialmente cuando se trata de un jefe de Estado. El culto a la personalidad como concepto influido por Nikita Khrushchev en su discurso del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 1956. Es una elevación a dimensiones casi religiosas o sagradas de figuras de líderes carismáticos en la sociedad o la política. En los regímenes totalitarios es a menudo una forma de culto a la persona del líder supremo. Según el diccionario soviético de filosofía, la definición es ciega inclinación ante la autoridad de algún personaje,
ponderación excesiva de sus méritos reales, conversión del nombre de una personalidad histórica en un fetiche. La base teórica del culto a la personalidad radica en la concepción idealista de la historia, según la cual el curso de esta última no es determinado por la acción de las masas del pueblo, sino por los deseos y la voluntad de los grandes hombres, caudillos, militares, héroes, ideólogos destacados, etc. Esto es propio de diversas escuelas idealistas. Atribuir un valor absoluto al papel de las personalidades eminentes de la historia, como en el voluntarismo, Carlyle, jóvenes hegelianos, populismo. El marxismo examina el papel de la personalidad del dirigente, en estrecho vínculo con el curso objetivo de la lucha de clases, con la actividad histórica de las masas del pueblo. Ni siquiera la experiencia del más genial de los dirigentes puede sustituir la experiencia colectiva de millones de personas. El culto a la personalidad es profundamente adverso al marxismo-leninismo, que por su propia naturaleza es la ideología de las inmensas masas trabajadoras, con cuyas manos se transforma la sociedad capitalista en comunista. De ahí que el PCUS desenmascare con tanta intransigencia el culto a la personalidad imperante en vida de Stalin, que ocasionó graves daños a la teoría y a la práctica del socialismo. Aunque el culto a la personalidad de Stalin no puede cambiar la naturaleza del socialismo, constituyó un lastre serio para el desenvolvimiento de la sociedad soviética. La lucha del PCUS y su comité central contra el culto a la personalidad de Stalin y sus consecuencias ha establecido las condiciones para dar nueva vigencia a las normas de la vida del partido y del Estado soviético y desarrollarlas. Para el ulterior avance de la democracia socialista, el Partido Comunista seguía por la idea de que la teoría y la práctica del culto a la personalidad obstaculizan la justa educación de las masas, frenan el crecimiento de su iniciativa, debilitan en cada individuo el sentido de responsabilidad por la causa común, la revolución socialista, la construcción del comunismo. Esto influye negativamente en el desarrollo de la ideología comunista. En la práctica, el culto a la personalidad socava los principios democráticos de los partidos comunistas y de la sociedad socialista. Solo para asegurarse el éxito de la lucha contra el culto a la personalidad, tanto en la sociedad socialista como en los partidos comunistas, si se desarrollan por todos los medios la democracia, los principios leninistas de la construcción del Estado y del partido. Esto es lo que dice. A diferencia de la propaganda, cuyo objetivo es diseminar la ideología del régimen, el propósito del culto a la personalidad es reforzar la posición política de su líder. El mensaje detrás del culto de personalidad es: en este régimen, la única persona que importa soy yo. Como ejemplo, en República Dominicana, bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, donde puentes y edificios públicos fueron nombrados en su honor, en las matrículas vehiculares se incluyó el lema Viva Trujillo. El lema Dios y Trujillo pasó a ser señal eléctrica de uso propagandístico en Ciudad Trujillo. No solo las dictaduras, sino también gobiernos presidencialistas electos en elecciones democráticas también pueden rendir culto a la personalidad. El culto a la personalidad y la emergencia de una personalidad autocrática no es un accidente de la historia, sino que es la emergencia de un fenómeno sistemático que puede estudiarse. Los líderes autocráticos han sido descritos como personalistas por Goetz,
en el 99. Patrimoniales por Solberg en 1966. Neopatrimoniales por Snyder en el 92. Y Sultanismo por Linz y Chenavi en 1998. Heydar Aliyev, presidente de Azerbaiyán, dio relevancia al culto a la personalidad, ordenando cambiar los nombres de los meses, o Safamid Niyazov, presidente de Turkmenistán, quien se hizo construir en las afueras de Ashgabat junto a la gran mezquita, donde las citas del presidente están en lugar más relevante que las citas del Corán. ¡Órale! En 1999 se hizo elegir presidente de por vida. Bajo su mandato se construyeron las estatuas en su honor por todo el país. En Argentina, la dictadura militar que siguió al derrocamiento de Juan Domingo Perón desarmó el culto a la personalidad de Perón y de Eva Perón. En los países donde el poder ejecutivo lo ejerce un presidente, el jefe de Estado no puede convertirse en autócrata ni se puede derivar en un culto a la personalidad, mientras que las instituciones que conforman el Estado de Derecho ejerzan el contrapeso necesario que balancee un ordenamiento jurídico riguroso. Esto lo dijo Serrafero en el 97. Pero cuando se fractura la independencia y el equilibrio entre los poderes públicos del Estado, aparece el gobierno personalista. En otros casos fue utilizada como justificación para cometer delitos o usurpar el poder, el derecho divino. Francisco Franco creía que era un enviado de Dios en la tierra y se adjudicó el título de caudillo de España por la gracia de Dios. Chan, chan, chan. El término fue acuñado y descrito en 1956 por el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, en un discurso denunciando a Joseph Stalin en el 20º Congreso del partido. Por tratarse de un concepto en un marco histórico y político muy concreto, es impreciso describir con él fenómenos antiguos como el culto del faraón egipcio o el culto estatal al César en el Imperio Romano. Si bien podemos señalar en la misma dinámica tipificada por Joseph Stalin, tales como la Alemania nazi de Adolf Hitler, también en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet se colocaron bustos y calles en sus respectivos nombres, o Muammar Gaddafi, que tuvo un ascenso con golpe de Estado, autor de la ideología propia, el Libro Verde, e impulsó un culto a su personalidad. De todas formas, es desde entonces usado en muchas ocasiones de forma acusatoria o peyorativa a un líder o mandatario que comparte algunas de sus características. El mandatario se otorga a sí mismo títulos y honores como el benemérito, el excelentísimo, el generalísimo, el honorable, benefactor de la nación, el restaurador de la independencia o el supremo. Además, se le describe como poseedor de poderes sobrehumanos. El clima variaba según el estado de ánimo de Kim Il-sung, y Mao Zedong nadaba 4 veces más rápido que el que poseía el récord mundial. Idi Amin de Uganda se hacía llamar el señor de todas las bestias de la tierra, de los peces del mar y conquistador del Imperio Británico. A veces los restos del líder son embalsamados, como ocurrió con Lenin. En realidad este último no practicaba el culto al líder, sino que fue Stalin quien lo promovió, en pos de mejorar su posición política propia. Joseph Stalin, Sun Yat-sen, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Kim Il-sung y Kim Jong-il para continuar su veneración en las generaciones futuras. El líder representa a un dios,
o genera un culto hacia su persona. No es a mí a quien el pueblo venera, sino a través de mí, a Alá y a sus imanes. Esto lo decía Ruhollah Khomeini. Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Esto lo decía Trujillo. Bueno, entonces esto se puede expresar como una exagerada devoción de todas las personas con el líder, exagerada adulación y adoración unipersonal al caudillo, mimetizado con la figura del Estado al que rige. Hasta cuando el caudillo se enferma, se pretende que enferme el país entero. Presencia de un enemigo común que justifica el rol histórico del líder como una potencia enemiga extranjera, un enemigo económico o religioso, o un sistema político contrario al que se profesa. Dicho enemigo común puede ser interno y externo a la vez, trabajando generalmente de forma coordinada contra el régimen y la integridad física del líder. Y bueno, no me gusta a mí ser para nada político, no me gusta hablar de político, meterme en política, pero podemos hacer aquí el equivalente, por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, quien es presidente de México y quien todo el tiempo es perseguido por la mafia del poder. Aquellos que verdaderamente están en el poder, esos son los villanos. Esa es la gente a la que el gobierno mexicano debe destrozar. Esa es la gente oculta, la gente sapiente que gobierna al mundo y al país. La mafia del poder, el enemigo común. No estoy diciendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea culto a la personalidad, pero sí es el culto a la personalidad. Vamos a ver mensajitos, si les parece bien. Tenemos mensajitos, uy. Nos dice Miriam, hola Miriam. Dice, Oli, vine porque dijiste Taylor Swift. Ah, sí, claro, Taylor Swift también es culto a la personalidad. Lalo Moreno, hola Lalo, ¿cómo te va? Dice, saludos desde Monterrey. Saludos desde Monterrey, Iño. Miriam Taylor dice, AMLO se malviaja pensando que todos son sus enemigos. Gente loca. Pues así son estos líderes políticos, Miriam, o toda esta gente que, bueno, es que podríamos decir que hay diferentes vertientes sobre el culto a la personalidad. Por ejemplo, tomemos en cuenta el caso de alguien como Taylor Swift. Probablemente Taylor Swift en su rol, en su papel de una artista pop, de una artista popular entre la gente ladelina, pues yo creo que ella en sí no busca el culto a la personalidad, en el sentido de que sí, probablemente sí busque ser famosa, sí busque que la gente la quiera, pero no busca un culto relacionado a eso, es decir, no busca que la gente vaya más a eso. Y aunque se den los casos, ¿no? Aunque se den los casos de que de plano, pues prácticamente la gente renuncia hasta sus posesiones físicas, que tenga que incautar su casa y otras propiedades para poder ir a sus conciertos, etcétera, etcétera. Y otro es el caso político, otro es el caso justamente de las personas que se encuentran en la política, que sí están como que muy a favor de que la gente los siga, de que la gente los quiera, los venere y prácticamente pues los ande teniendo en una situación de culto muy muy grande, porque es así como mantienen el poder, así es como mantienen a la gente de su lado, así es como mantienen a su partido. Y mientras mantengan a su partido contento y mientras mantengan sus intereses pues bien velados, pues yo creo que a nadie
pues le interesa que termine este tipo o esta serie de cultos a la personalidad. Ñaca, ñaca, ñaca. Miriam nos dice: yo quiero ser jefa de gobierno a la Ciudad de México. Sí, con todo gusto, yo voto por Miriam. Chan, chan, chan. Necesitamos una jefa de gobierno de la Ciudad de México que atienda a las necesidades de la Ciudad de México, que no esté nada más ahí de peón, o que no nada más esté ahí como de figura de barro y no haga nada, como la Sheinbaum. Nosotros necesitamos una jefa de gobierno de la Ciudad de México que atienda los problemas del metro, que atienda los problemas del transporte, que atienda los problemas pues en general esos. El transporte en la Ciudad de México es uno de los problemas más grandes, más confusos y más predominantes que hay en la ciudad. Entonces justamente la persona, yo digo, ¿no?, sin saber absolutamente nada de política, yo digo, la persona que resuelva los problemas de transporte en la Ciudad de México realmente se merece todo mi respeto, y hasta la nominaría yo para que sea presidenta de la República. Dice Miriam: la Taylor nos vende que con su sufrimiento y experiencias se puede ser millonaria. Pues realmente no, tengo que ser honesto y decir que no estoy muy enterado sobre la vida trágica de Taylor Swift. No sé cuál ha sido su sufrimiento y sus experiencias. Espero que no hayan sido demasiado trágicas. Espero que no sea una historia así muy pues muy fea. Pero sí, yo he visto que la gente la sigue mucho justamente por sus... Yo he visto que es por sus rompimientos, ¿no, Miriam? De que de pronto anda con fulano, después anda con sutano, y que sutano la engañó por Juana, y Juana resulta que era su mejor amiga. Y entonces sale la Taylor con su disco, ¿no? Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. ¿No? No lo sé, pero sí, es muy interesante esta situación del culto a la personalidad que se da con artistas, con famosos, con gente que nada más es célebre. O sea, no necesita ser una celebridad real, no necesita ser alguien realmente pues demasiado inspirador o demasiado conocido, bla bla bla, para tener cierta parte del culto a la personalidad. Yo lo he visto, por ejemplo, en convenciones, en convenciones de cómic. No es un secreto que yo no sea muy fan del doblaje. O sea, sí admito que el doblaje ha sido muy importante como industria de entretenimiento en México. Sí admito que ha habido grandes actores dentro del doblaje mexicano, pero también al mismo tiempo yo digo que esos días, esos grandes días del doblaje mexicano ya nos pasaron desde hace mucho. Yo sí digo que ya no tenemos grandes actores de doblaje, yo sí digo que ya no tenemos grandes estrellas de doblaje, y el doblaje que yo he escuchado últimamente, ya siendo yo adulto, pues no me gusta. La verdad es que no me gusta el doblaje latino mexicano actual. Siento que se siente demasiado leído, demasiado ensayado, no se siente natural, no se siente tranquilo, cordial, ameno, como era el doblaje antiguo. Ahora, tampoco ese tipo de doblaje como el de la película de Shrek, de Shrek, que es puro que es puro albur, y prácticamente todo se hace ahí pues en el momento. Tampoco ese tipo de doblaje me gusta a mí.
pero pues yo creo que puede existir un balance. Yo creo que puede existir un doblaje que tenga pues lo mejor de dos mundos, que sea un doblaje libre, que no se sienta actuado, que se sienta dicho, que se sienta al momento, que se sienta libre, neutral, natural, y que probablemente de vez en cuando resuelva chistes malos, pues porque así es a la gente le gusta ser graciosa, a la gente le gusta para estar con otra gente, para combinarse con otra gente, para ser sociables, pues les gusta hacer chistes, les gusta hacer bromas. Entonces está muy bien que haya bromas en el mundo, yo no digo nunca que no. Hasta en los discursos más serios de la humanidad debería haber un chistecito o dos, pero yo creo que también no hay que pasarse como Eugenio Derbez, que prácticamente todas sus voces o toda su onda la quiere basar en chistes, y en chistes malos, ¿no? Entonces, a lo que iba yo es de que muchas veces en convenciones la gente luego ni siquiera sabe quién eres, ni siquiera sabe qué has hecho, ni siquiera sabe cuál es tu obra, nada. Pero si le dices autógrafos, hasta se forman. Y eso me ha tocado a mí, porque yo he dado autógrafos, yo que soy un completo desconocido, nadie sabe quién soy, yo que no tengo obras que mostrar, yo que no tengo absolutamente nada en mi favor, nada más por estar en una mesa de pronto, oye, ¿me das tu autógrafo? Sí, cómo no. Tomo cualquier cosa que me den, a veces te dan una libreta, a veces te dan un sketchbook, a veces te dan, no sé, lo que sea que te den, yo siempre lo tomo y lo firmo, y lo regreso. Y muchas veces ni siquiera me preguntan quién soy, ni siquiera me dicen, oye, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. No, nada, simple y sencillamente por estar yo. A veces nada más por estar cuidando la mesa de de otro amigo. Eso me pasaba luego con Rubén Armenta, mi amiguito en paz descanse, que se dedicaba justamente al cómic independiente. A veces no, se iba el cuate pues a disfrutar de la convención, se iba a disfrutar de sus amigos, de lo que ocurría, etcétera, y pues dejaba su mesita un momento, ¿no? Entonces ponía a alguien, a veces me dejaba a mí en su mesa, y entonces yo ahí me quedaba, ¿no? ¿Cuánto el cómic? 15 pesos, ¿no? O el precio que me haya dicho. Y de vez en cuando aparecía alguien, oye, ¿me das autógrafo? Y yo, sí, no. En ningún momento le decía, yo estoy cuidando la mesa o algo así. No, yo siempre decía, no, órale, ¿quieres un autógrafo? Ahí va tu autógrafo, chua. Oye, ¿me puedes hacer un dibujito? Sí, claro, ¿no? Y les hacía un monito o cualquier cosa. Total que tú dirás, eso no es culto a la personalidad, eso es nada más, no sé, querer hacer algo durante el evento o buscar atención durante el evento. Pero es que muchas veces yo he visto que los actores de doblaje justamente reciben mucho el culto a la personalidad, que prácticamente la gente se destroza y se desmaya con tal de tener una foto de Picoro Daimaku o de, no sé, de Broly o de Batman, etcétera, o sea, de la persona que hace esa voz. A veces la gente como que no entiende mucho que haya personajes cuyas voces han hecho varias personas, porque luego ocurre así, ¿no? Que no hay un actor principal que se dedique a hacer la voz de varios personajes, sino que cada vez que necesitan algo, pues recurren a alguien, y a veces resulta pues que son diferentes personas, ¿no? Y entonces luego sucede que tienes a 3-4 actores de doblaje diferentes, y esos 3-4 actores de doblaje han dicho y tienen en su currículo que han interpretado a Bugs Bunny. Y tú, caray, ¿cómo le hacen? Pues simplemente hacen una voz muy similar, muy parecida, y los 4 pues han interpretado a Bugs Bunny en diferentes situaciones. Y ahí va la gente, ay, mira, es la voz de Bugs Bunny, vamos a pedirle su autógrafo. Chan.
y también pues me ha tocado con la misma gente, los autores de cómic, dibujantes de cómic y cosas así por el estilo. En especial, no es que quiera yo ponerlo en evidencia, pero mi amiguito Gerardo Valdés Uriza, también, ¿no? Luego, ay, mira, ahí está fulano de tal, y ahí está Mengano de guay. Y ahí van, ¿no? Ahí van por su saludo, ahí van por su autógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque él dice que nunca pide autógrafos, pero pues sí lo he visto, ¿no? Que ahí luego cuando llega una persona, ahí está, ¿no? Ahí está al pendiente y todo. Se intercambian regalos, o luego se intercambian dibujos, etcétera, etcétera. Yo digo, pues sí, está bien, está padre. Y para eso son las convenciones, justamente. Para conocer personas que no conocías antes, para conocer a las personas que justamente tienen algún tipo de influencia, sea en tu trabajo, sea en tu persona, sea en las cosas que haces. Todo eso está muy bien, pero a mí siempre me ha dado, no sé, como que algo, como rendirle culto a las personas. Yo soy de esos que se encuentran un famoso en la calle y dicen, ah, sí, qué padre, pero hasta ahí, ¿no? No ando buscando que me dé algún autógrafo, no ando siguiéndolo ni nada. Vaya, y es que así sucede, aunque vayas a muy pocos lugares como yo, que prácticamente no salgo, pues de vez en cuando te tienes que encontrar con gente, y de vez en cuando esa gente es popular o tiene algún tipo de celebridad, ¿no? A veces me he encontrado con actores, con actrices famosos, y pues sí, me acuerdo, ¿no? Yo tenía un amigo que cada vez que se encontraba alguien famoso, ahí estaba, mira, 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 ese es fulano de tal, y ya yo volteaba, ¿no? Y decía, ah, sí, qué padre, y ya, hasta ahí. Pero amigo, sí, pero que no sé qué, que bla, bla, vamos a ver a dónde va, a lo mejor que esto, que otro. Y yo le decía, no, espérate, calma, ¿para qué quieres hacer eso? No, que para un autógrafo. Y dices, no, pues está el señor aquí en la plaza comprando chones igual que tú, déjalo comprar sus chones, Chihuahua. Bueno, y cosas así por el estilo, de que hay gente que realmente no sé qué siente como una, bueno, no sé qué es lo que siente, pero siente una atracción hacia esas personas que tienen cierta celebridad. Entonces lo entiendo hacia personas que son aún más célebres, como un jefe de estado, como lo podría ser un presidente, como lo podría ser un propio jefe de gobierno, como lo podría ser inclusive el delegado, ¿no? Ahora, ¿cómo se les llama? Ya no son delegaciones, son alcaldías, ¿no? Como el alcalde de tu ciudad, de tu área. Ahí van todos, no, vamos a tomarnos una foto con el alcalde, ¿no? Y bla, 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 etcétera, etcétera. Aunque tengo que decir que amigo que tenía, pues sí, después sacaba sus tendencias políticas. Sí, en algún momento estuvo tratando él hacer su carrera política y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso ya es otra onda. Pero sí, es algo que nunca, yo no lo entiendo enteramente, pero sí lo he vivido muchas veces. Como parte de prensa, por ejemplo, pues he tenido compañeros de prensa que van a los eventos, por ejemplo las alfombra roja, ¿no? Que es un evento en donde justamente van artistas famosos invitados a una alfombra roja, nada más a tomarse fotos porque están llegando a un evento. De eso se trata. A mí me aburren mucho las alfombras rojas, hasta que de plano decidí, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a alfombras rojas, nada más estar aquí todo el día por unas cuantas fotos, tal vez algún video, y ya se acabó. Y eso, pues, ¿de qué me sirve? Pues ni tanto. Al menos cuando yo pues lo hacía, sí decía, pues sí, es una experiencia más o menos, sí,
jala gente y todo esto, pero no es así que digas wow, como para yo estar todo el día, toda la tarde aquí bajo el sol esperando, nada más para que salga fulano de tal por 10 segundos y le tome 4 fotos y se acabó, ¿no? Pero sí hay personajes, compañeros de prensa que sí se estaban ahí todo el día, que estaban desde temprano. Lo más el colmo que me ha pasado a mí es de cuates de prensa que hasta se forman en el área de invitados o de público general para poder sacar algo, para poder sacar una foto, para poder sacar una selfie, para poder sacar un autógrafo, para poder tener una figurita firmada y todo eso. Y es algo que yo no entiendo. O sea, sí entiendo que es una personalidad, sí entiendo que probablemente no la vas a volver a ver en mucho tiempo, y sí entiendo que probablemente su firma o su no sé qué en algún objeto oficial sea valioso, sí lo entiendo, pero yo no me formaría, o yo no estaría tantísimo tiempo en una fila de firmas nada más por tener la firma de esta persona. No digo que no lo he hecho, a lo largo de mi vida he hecho pues prácticamente de todo. Sí me he formado para conseguir firmas, sí me he formado para que me firmen cómics, por ejemplo, para que me firmen fotos, para que me firmen juguetes, etcétera, etcétera. O sea, sí lo he hecho y sí lo he tenido. Y por eso digo pues que no es la gran cosa, porque nada más estar ahí por un chu. Y luego ya el otro día descubrí que había firmas muy baratas en eBay. Y bueno, esta es una anécdota que una exnovia mía me pidió una firma de Hugh Jackman, porque iba a venir Hugh Jackman a un evento, sí, justamente de prensa, ¿no? Yo tengo exactamente una mala experiencia con Hugh Jackman, porque en la premiere de X-Men 3, X-Men 3, en la premiere de X-Men 3 yo estaba formadito en la prensa, ¿no? Con mi cámara hasta enfrente tomándole fotos, y en un momento en el que se acerca yo le paso mi cómic y le pregunto si me lo puede firmar, y no lo quiso firmar. Se fue, y ya después adelante, donde ya estaba la gente, los fans ahí formados, ahí se puso firme. Pero yo, cuando estaba ahí aislado en las fotos, acercándole mi cómic, no me lo quiso firmar, y pues a lo mejor desde ahí tengo un trauma o algo, pero ya dije, no, sabes que ya no voy a ir a eventos de prensa a pedir absolutamente nada. Voy, tomo mi foto y me voy, ¿no? Pero total, que esta exnovia quería una foto de Hugh Jackman. Entonces yo fui a eBay y busqué fotos de Hugh Jackman, ¿no? Y resulta que había una muy padre, que era una foto sacada de la película de Days of Future Past, me parece, ¿no? En la que sale sin camisa, está aquí el Hugh Jackman, aquí todo mamey, y estaba firmada, como con un pues con un plumón azul, ¿no? Entonces yo dije, esta foto se ve padre, se ve bonita, trae un certificado de autenticidad de que esta foto fue realmente firmada por Hugh Jackman, ¿no? Quién sabe quién hizo el certificado de autenticidad, pero yo dije, pues esto es suficiente, esto es justamente lo que quiere mi ex. Y estaba baratísimo, no me acuerdo si en 50 pesos o algo así, pero estoy segurísimo de que ese autógrafo de Hugh Jackman me salió en menos de 100 pesos, ¿no? Entonces yo dije, ¿para qué me formo por sus autógrafos si me los voy a encontrar en internet y baratos, ¿no? Total, que compré el autógrafo, me llegó suficientemente rápido, y ya, entonces cuando fui a ver a esta expareja, le llevé la foto, le gustó mucho, bla bla bla, y ya, no, se acabó. Le pude dar su foto certificada de que era de Hugh Jackman.
y es algo que hizo muy feliz a la persona. Y bueno, pues a veces tener ese tipo de detallitos yo supongo que debe ser padre. Y bueno, ya me salí demasiado del tema. Vamos a ver qué dice Miriam. Miriam dice: sus fans sí están a otro nivel. Agotaron los boletos para la carrera de caballos en el hipódromo y boletos de béisbol solo para probar que las tarjetas de crédito sean aceptadas en Ticketmaster. Pues ¿por qué no iban a ser aceptadas las tarjetas de crédito en Ticketmaster? Eso no lo entendí. Todas las tarjetas son aceptadas, ¿no? Dice Cari Santiago: oye, sí, ¿qué onda con eso? Guau, guau. Dice Miriam: entonces los políticos que según se hacen pasar por fans de ciertos artistas de moda de los jóvenes entran en esto. Pues la mayoría es que sí. La verdad es que tenemos que aceptar que si es un político, siempre los políticos tienen algo, siempre buscan algo. Nunca hacen las cosas nada más porque sí. Y ese algo que buscan normalmente es agua para su propio molino. Siempre los políticos buscan agua para su molino, es decir, que la gente los vea, que la gente los busque, que la gente crea que son como ellos, que son parte del pueblo como ellos, ¿no? Entonces, si ves a un político que está como fan de algo, o como está buscando algún artista de moda o algo, obviamente está buscando algo para él. Si no es agua para su molino, pues obviamente está abusando de su posición para poder tener autógrafos, boletos, etcétera, etcétera, lo que sea que ese artista esté dando en su momento. Dice Miriam: pero gracias a ellos sé que me van a aceptar mi tarjeta de Banco Azteca. Pero es que las tarjetas son aceptadas en todas partes, Miriam. No entiendo eso de por qué no te vayan a aceptar tu tarjeta de Banco Azteca. Si tiene, si es Visa, si es Electron, si es, ¿cómo se llama la otra empresa? Mastercard, etcétera, etcétera. Si son de esas compañías, tu tarjeta de crédito es aceptada en todo el mundo, por todos los bancos. Y es de ley. Dice Sonia Ivette: Oli, señor Roboto. Hola, Ivette, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Qué me cuentas? Dice Miriam: su vida trágica son sus ex. Eso es lo que yo he escuchado sobre Taylor Swift. Básicamente, pues tiene un montón de exes, ¿no? Tiene un montón de exnovios, exparejas. Dice Sonia Ivette: hablando de doblaje, hoy vi El Aro. Su doblaje está lleno de estereotipos y sí está bien mala la película, pero te hace reír chido y te espanta una vez. La película de El Aro, ¿la gringa o la japonesa? O Kuribito, no, ¿cómo se llama el Aro? Ringo, ¿no? Ringo. El Aro. El doblaje está lleno de estereotipos y sí está bien mala la película. Pues, ¿qué te puedo decir, Ivette? Yo vi El Aro en idioma original, o sea, la vi en inglés. La de El Aro, la versión gringa, la vi en inglés. Y Ringu, la versión japonesa, pues la vi subtitulada. Entonces no me ha tocado a mí ver el doblaje del Aro, pero sí tienes toda la razón. Muchas veces el doblaje pues le quita a la película, te saca de la película. Muchas veces el doblaje puede quitarle el miedo, el terror a una película de terror. A mí muchas veces que me he visto forzado a tener que ver las películas de Marvel en doblaje al español, sí siento que no la disfruto tanto, porque no me gusta el doblaje que le ponen a las películas de Marvel en español. No me gusta el doblaje en general que utiliza Disney en español. Eso de el camino así es, no tienes idea de cómo odio esa frase. Porque está mal escrita, pues está mal estructurada. Tiene que ser así es el camino. En español, en cualquier nación del mundo, la ortografía correcta, la redacción correcta es así es el camino. ¿Por qué a los doblajistas actuales les pareció normal
o correcto utilizar una frase mal estructurada de el camino así es. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Yo veo el Mandaloriano en inglés. En inglés es this is the way. No dicen the way this is. Entonces no entiendo por qué lo hicieron. Pero ya, como prácticamente todo el mundo la ha visto la serie, al menos aquí en México, todo el mundo ha visto la serie en español, pues ya el camino así es, el camino así es, el camino así es. Y yo así de, carajo, trágame tierra cada vez que alguien dice el camino así es. Pero bueno, Miriam Taylor dice, el autógrafo es en realidad para hacer un testamento que diga que les dejas roboto. Claro, podría ser. Fíjate que en mi caso, a mí me gustaba mucho justamente esta onda de las firmas para sentir que esa persona con la que yo sentía algún tipo de conexión con su arte, con su obra, pues en realidad tuvo en algún momento entre sus manos ese libro que a mí me gustó tanto leer. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en los cómics tienen tirajes muy vastos. Los cómics no son nada más de 100 numeritos y ya, no son de 1000 numeritos y ya, ¿no? Sino que las editoriales sacan miles y miles y miles y miles, si no es que millones de números. Entonces todos estos cómics, por ejemplo, de Marvel, de DC, de las grandes editoriales, pues muchas veces el autor original, sea el escritor, sea el dibujante, sea el entintador, sea quien sea, pues muchas veces lo único que tuvo en sus manos es el original. Sí me doy a entender, el dibujo original, el trabajo original, eso es lo que tuvo en sus manos y para de contar. Entonces, si por ejemplo llega un cómic de Pablito Charrascuado, que ese cómic de Pablito Charrascuado así me dejó a mí diciendo, wow, esto es un cómic, ¿no? Esto es narrativa gráfica, así es como que tienen que ser las historias. Y resulta que el autor de Pablito Charrascuado va a ir al evento de Pulquetrón, ¿no? Y entonces dices, oh my god, tengo que ir a Pulquetrón por el autógrafo del autor de Pablito Charrascuado, ¿no? Y entonces por eso voy, porque en primera porque el cómic me gustó mucho, porque el autor, la persona a la que voy a buscar la firma, es una persona a la que yo admiro, y en tercero, esa es la razón por la que yo busco la firma, por la conexión personal, de saber que el autor de Pablito Charrascuado tocó con sus manos enfrente de mí, en mi presencia, tomó un plumón y se puso a rayar en mi libro, en el libro que yo leí, en el libro que a mí me gustó, en el libro que yo tengo guardado en mi colección. Por eso me gustan las firmas, solamente de autores que me gustaron, de historias que me gustaron, tenerlas, para tener ese tipo de conexión. A lo mejor es una conexión artificial, pero es una conexión con un autor, con una persona, y por eso me gusta a mí coleccionar firmas, o me gustaba cuando no las estaban cobrando, o cuando no estaban tan caras, ¿no? Cuando solamente estaban, no sé, 100 pesos, digo, bueno, está bien, dame tu firma en 100 pesos, no pasa nada. Y ya es por eso por lo que yo tengo firmas en mis cómics, o por lo que yo comencé esa ondita de firmar mis cómics, por esta situación. También pues con los actores y actrices y bla bla, pues tener esa noción de que en algún momento el actor o la actriz con la que yo tuve algún tipo de contacto emocional por su obra, pues que yo en algún momento lo vi, lo conocí y estuve con él, ¿no? Pero ya hay varias personas que se pasan, o sea, yo sí tengo conocidos justamente de medios y cosas así, que viven de la selfie así
netamente persona que conoce, persona con la que se hacen una selfie, ¿no? Y entonces tienen galerías y galerías y galerías de selfies. Y entonces resulta que tú te pones a hablar en Facebook de alguien, ¿no? Resulta que dices, no sé, el líder fantasma. Oye, sí, ¿tú te acuerdas del líder fantasma? Era una persona muy padre que hacía cómics allá en los 2000 y bla, bla, bla. Y luego esta persona llega y paz, ¿no? Planta su foto, su selfie de él con el líder fantasma. Nadie se la pidió, nadie le dijo nada, así simplemente paz, su selfie con el líder fantasma. Y eso es algo que a mí me molestaba algo, me molestaba antes porque decía, yo qué, a mí para qué chihuahuas me pones tu foto, pero ya entendí que era como es esa manera de esa persona de convivir en sociedad, demostrar que en algún momento estuvo cerca de alguien famoso, ¿no? Entonces pues ya, lo dejas ser, que ponga sus selfies con quien él quiera, en donde él quiera, y pues ya se acabó. Dice Cari Santiago, yo tengo tu autógrafo, querido Eric. Y yo, caray. Chan. Por ejemplo, Cari podría hacer copias de mi firma para quedarse con Roboto. Miriam dice, la jefa de gobierno según quiere hablar con el personal de Taylor para que le dejen dar concierto en el Zócalo. Pues a lo mejor se lo dan, digo, como siendo la jefa de gobierno, yo estoy seguro, 100%, si no es que en un 95% estoy seguro, de que ella va a tener completamente todos los contactos para saber cuándo va a estar Taylor en la Ciudad de México, va a tener contacto con el manager, quizá con alguna otra de las personas que estén, ¿no?, en la representación de Taylor Swift, y pueda entonces negociar con ella un concierto masivo en la ciudad. Es muy probable. Pero ¿por qué se dan estos conciertos? No es porque Sheinbaum sea muy buena gente, no es porque a Sheinbaum le guste la cultura, no es porque a Sheinbaum le guste la motomami, no. Es porque Sheinbaum es una política y los políticos buscan atención y buscan popularidad para que cuando lleguen las elecciones tú te acuerdes, oye, esta es la política que me trajo a la motomami al Zócalo. Esta es la política que me trajo a Rocky para unas clases de box en el Zócalo. Y entonces tú dices, sí, voy a votar por ella otra vez para que siga haciendo sus desmanes en el Zócalo. Por eso lo hacen, ¿no? Todo, sobre todo si son políticos, todos los políticos buscan algo. Ningún político hace nada más porque sí, y una verdad completa que me ha tocado vivir desde en mis 43 años de vida. A ningún político le interesa el país, a ningún político le interesa el Estado, a ningún político le interesan le interesa a la gente, no. Lo único que les interesa es mantener su poder, mantener su control, mantener su política y mantenerse en su partido, que siga ganando dinero. Al final de cuentas, lo único que le interesa a un político es el dinero. Chan. Y bueno, otras características del culto a la personalidad es recepción sin crítica de las expresiones de la opinión pública de la persona admirada. Quien cuestiona al líder suele ser tildado de traidor. Esto es también algo que se presenta mucho en la figura del presidente mexicano, ¿no? Cuando una persona está a favor de él, es hasta gloriado, le dan premios y le dan títulos honoris causa, bla bla bla. Cuando tú criticas al presidente de los Estados Unidos mexicanos, te tratan de ¿cómo se dice? ¿Choro? No. ¿Sí es choro? No. Chairo. Te tratan de chairo, dicen que estás mal, que estás equivocado, que estás
que eres un bot, que eres un bot de otro partido, etcétera, etcétera, y te tiran puro lastre simple y sencillamente por no estar a favor del señor presidente. Otra de las características del culto a la personalidad es la persecución de los críticos de la persona admirada, en parte con amenazas de muerte o a la salud de los críticos. Es un tipo de blasfemia moderna castigada con aprehensión y desaparición. Y esto es algo muy fuerte y muy gacho en México, porque aquí en México todos ustedes saben que existe la desaparición a los reporteros, a la gente de prensa, a la que tienen medios, algún tipo de medio de comunicación. En algún momento, si hablas mal de alguien, te van a desaparecer. Sea que hables mal del presidente, sea que hables mal de la oposición del presidente, sea que hables mal de los narcos, de los opositores a los narcos, de los que están a favor de los narcos. Si hablas de cualquier tema escabroso y te escucha una de estas personas, aguas, porque te desaparecen y así literalmente dejas de existir. Un día desapareces, te secuestran y ya no se sabe nada de ti hasta después de unos 10, 15 años, 20, 30, ¿no? Que aparece tu cadáver en algún depósito. Esto es sobre el culto a la personalidad. Ya no hablemos de los casos criminales del país, que también están muy extensos y que están muy graves y que están muy, muy fuertes. Mujeres, niños, ni hombres que son desaparecidos todos los días. Pero pues eso ya es una consecuencia. Esos ya son crímenes justamente de estas personas que tenemos como que deberían de estar cuidando de nosotros y no lo hacen. No lo hacen para nada. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a ellos no es cuidar a la gente. Lo que les interesa a ellos es seguir en el poder. Bueno, otra característica del culto a la personalidad es mimetizar la figura del líder con el Estado. Si el líder es amenazado, la patria es amenazada. Si el líder dejase de gobernar, la patria sería ingobernable. Y eso está muy cañón. Otra característica es la presencia exagerada de imágenes, fotografías y eslóganes en escuelas, edificios y en los medios. A mí como me llama la atención aquí, en esta colonia, cada que hay elecciones y todo esto, todo está tapizado de rosita. Todo es territorio morenista. Designación de empresas, edificios públicos, escuelas, calles, avenidas, plazas, canchas deportivas, ciudades con el nombre del líder o con nombres propios irrelevantes dentro de la ideología que éste profesa. Imagínate, ¿no? La calle AMLO, la avenida AMLO, el edificio público AMLO, la escuela AMLO. En fin, la utilización de imágenes del líder o símbolos del partido en las carteleras de los proyectos del gobierno o sitios gubernamentales. Por eso en México el instituto, en su momento el Instituto Federal Electoral hizo esta ley en la que no se permitían los símbolos de partidos en los proyectos del gobierno. No sé, antes todo era PRI, ¿no? PRI. Si se construía un puente, era un puente del PRI. Si se construía una escalera, era una escalera del PRI, ¿no? Después el IFE creó esta ley en la ley electoral, que lo quitó por completo. Entonces, si era ahora una escalera, era una escalera del gobierno. Si era un hospital, era un hospital del gobierno. De todas formas, nosotros sabemos que la figura del gobierno es representada por el presidente. Y entonces prácticamente toda la gente se queda con esa idea de que el presidente lo hace todo. De que el presidente prácticamente es mágico.
porque el presidente está en todos lados, ¿no? En todos lados vemos su figura, en todos lados vemos su retrato, y cada que pasa algo, que es algo del gobierno, el gobierno lo asociamos con el presidente. Entonces el presidente nos puso esta carretera, el presidente nos puso no sé, esta lonchería, ¿no? Y es así como, la verdad, honestamente, es así como los partidos políticos han mantenido el control en muchas zonas del país a lo largo de los años. Así exactamente. Yo alguna vez fui a un pueblito en el Estado de México realizando un documental. Y yo me acuerdo mucho que estaba en una cena, en una comida con unas personas, unas personas que amablemente pues nos abrieron su hogar para permitirnos comer ahí, ¿no? Y una de las personas del lugar, de la casa, el abuelo, me empieza a hacer como que plática política. Hablaba, en ese momento estaba Calderón, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, creo que era Calderón el presidente. Y entonces estábamos nosotros con el asunto del águila mocha. No sé si se acuerdan, durante la presidencia de esta persona, el escudo mexicano estaba como cortado a la mitad, entonces le decían el águila mocha. Pero a mí me gustaba mucho la identidad gráfica porque era de diferentes colorcitos, ¿no? Era amarillo, azul, verde, bla, 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 y cada color identificaba a una secretaría de gobierno completamente diferente. Total que este señor, el abuelo de esta casa, se me acercó y me dice, oye, ¿tú qué opinas de que el gobierno utilice tanto amarillo? Y yo digo, pues el amarillo me parece, no me acuerdo bien, pero creo que el amarillo era de la Secretaría de Seguridad Social, ¿no? Entonces prácticamente, pues esta persona en una entidad, en un pueblito, vaya, veía muchos programas del gobierno de la Secretaría de Seguridad Social. Entonces veía mucho el color amarillo, prácticamente en todo lo que hacían, ¿no? Me pasó me dio a ver una circular del gobierno y estaba en amarillo porque era de esta entidad, de entidad de seguridad social, sobre una plática, algo que iba a haber en la localidad, ¿no? Y era de color amarillo. Y estaba enojado el señor, dice, ¿por qué amarillo? ¿Por qué nos van a poner las cosas amarillas? El gobierno es azul, el gobierno es del PAN, el gobierno que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué tanto, entonces todo debería ser azul, deberían de ponernos todo azul. Y en ese momento yo estaba de hecho de vacaciones de mi carrera de diseño. En alguno de los cuatrimestres de la carrera de diseño estaba yo de descanso. Entonces yo la verdad así como que de forma muy mamila me iba a poner a hablar con él sobre la identificación de color, sobre justamente el color identificado con la marca, con el poder de marca y bla bla bla. Pero después dije, o sea, ¿para qué? Y además también me lo dijeron, me lo advirtieron antes de salir de ese viaje. Uno de mis tíos me dijo muy claramente, en viajes en el campo, no te metas con la gente, no menciones nada de religión, no menciones nada de política, porque allá no se andan como aquí en la ciudad, de que te voy a madrear. Y nunca te madrean, no, allá en el campo, sí, por lo que dices, te sueltan un balazo, ¿no? Y entonces iba yo a comenzar a bromear
sobre justamente los colores y la identidad gráfica, identidad de marca y todo esto. Pero me acordé, salió mi tío aquí en mi cabecita, ¿no? Como un angelito. Dijo, no te pelees por política ni por nada, ni por política ni por religión. Y entonces yo prácticamente pues ya me quedé callado, me quedé escuchando al señor y nada más le decía que sí a todo lo que me decía mientras estaba comiendo la cena, que era como un caldito de pollo, me acuerdo. Era un caldito de pollo y estaba comiendo mi pollito aquí mientras estaba escuchando al señor. Y ya me quedé callado y de plano no le dije absolutamente nada, pues que porque el señor tenía una idiosincrasia o una manera de vivir que era completamente diferente a la mía. Entonces ni siquiera era posible la discusión, porque probablemente los discursos de imagen que yo le dijera, no digo que no los entendía, a lo mejor sí lo iba a entender todo, pero no lo iba a tomar de buena fe o de buena forma. A lo mejor lo iba a tomar como que yo era de tal partido, de fulano partido, etcétera, etcétera. Entonces yo simplemente le dije que sí a todo lo que él me estaba diciendo. Pero por eso es bueno tener leyes, porque justamente la ley federal de la ley electoral, se encarga de eso, de hacer que ya no estuvieran los logos de los partidos políticos, los colores de los partidos políticos, que ya no estuvieran dentro de la representación del gobierno, para que la gente no estuviera confundida, como este señor, que estaba plenamente confundido. Él pensaba que el amarillo era por el PRD y le indignaba que estuviera el color amarillo del PRD en programas políticos que eran del PAN. Y esto se los digo así, netamente, enteramente, es real. Yo creo que muchas de las razones por las que la gente en su momento llegó a votar por Morena o por todas esas cosas es por los colores, así de fácil. Las cosas que estas personas ven en sus colonias, en sus casas, en sus alrededores, son de color amarillo, y entonces asocian el amarillo con el PRD. Pero ya después AMLO se salió del PRD y formó su partido de Morena. Entonces lo que sea rojo, lo que sea rosa, lo que sea amarillo, lo que sea naranja, es de izquierda. Y entonces eso lo asocian con la izquierda, eso lo asocian con Morena, eso lo asocian con Andrés Manuel López Obrador. Es una asociación psicológica del color. O sea, es muy interesante, que existe, es real, y a mí me tocó. Pero bueno, otra otra característica del culto a la personalidad es la elaboración de relaciones, a menudo absurdas, desde un punto de vista crítico, entre el líder y todos los aspectos de la vida. Como les había dicho, hay personas que creen que, por ejemplo, el presidente está en todos lados, el presidente lo crea todo, el presidente es indestructible, ¿no? Está, ¿cómo se dice aquí en México? El paternalismo, sí, vivimos en una sociedad paternalista, porque siempre estamos nosotros al cuidado y todo el tiempo siendo vigilados por el gobierno, por el presidente. Tendencia a creer la noción de que los problemas que puedan ocurrir de ninguna forma son responsabilidad directa del líder. Eso sí, cualquier problema que pueda llegar a ser del gobierno no es directamente del presidente, ¿no? Esto es de la mafia del poder y de todos estos grupos contrarios al presidente los que lo generan. Otra característica es la tendencia a la confusión entre los actos de Estado y los de la fuerza política que la gobierna, como la colocación de símbolos partidarios o colores elegidos,
para identificarse políticamente en espacios públicos y en los principales actos de gobierno. En fin, según el psicólogo Gustav Vygotsky, los rasgos de personalidad de políticos autoritarios están influenciados por factores psicológicos colectivos que favorecen el ascenso de la dictadura. La obediencia y la sumisión ciegas a una autoridad autodesignada son posibles únicamente cuando el pueblo se siente debilitado por su propio yo y renuncia a la crítica y a la independencia conquistadas previamente. Este debilitamiento puede manifestarse bajo el influjo de la ansiedad, el temor y la inseguridad. En tales circunstancias, el yo colectivo, hackeado por su sentimiento de impotencia, regresa a una etapa más infantil y busca ansiosamente ayuda, apoyo y salvación. Así el grupo confía en este individuo y lo venera. Y bueno, no podemos obviarlo, no podemos obviarlo, que todo esto que se dice sobre el culto a la personalidad está completamente reflejando la postura que muchas personas tienen acerca del gobierno mexicano, acerca del partido Morena. Y vuelvo a decirlo, yo no soy político, yo no soy partidista, yo no apoyo a ningún político, yo no apoyo nada de esto. Pero te tienes que dar cuenta en algún momento de que todo lo que está ocurriendo en cuestión política en nuestro país es un enorme culto a la personalidad de un solo individuo en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este individuo deje el poder? Pues yo supongo que ese culto a la personalidad se va a derivar en su partido y en los dirigentes de ese partido. Ya yo lo veo con Marcelo Ebrard. Ya la gente ya está presidencializando a Marcelo Ebrard al punto en el que ya dicen no hay de otra, este va a ser, ¿no? Y pues así es las cosas. Son muy interesantes estos temas justamente por la manera en la que se reflejan en nuestra realidad colectiva, en la forma en la que vemos nuestro mundo, en la forma en la que nos damos cuenta de que todos estamos sumidos en un sueño, en una irrealidad que está dentro de nuestras cabezas, que no es completamente visible, que no es completamente real, pero que nosotros todos nos la creemos como nuestra realidad. Todos los que están a favor del partido Morena traen este culto a la personalidad de AMLO, a la personalidad que generó la creación del partido Morena. Y todas estas personas que les dicen fifí, que marchan en contra de Morena, que marchan en contra de sus estatutos, en contra de lo que hacen, tienen ese culto a la otra personalidad, a la personalidad de los partidos de derecha, a la personalidad de los partidos de bien, por así decirlo, ¿no? Todo ese culto a la personalidad de que este está mal y este está bien, si no es uno es otro, entonces tenemos que ir contra ese otro. En fin, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no. Yo en realidad tengo que decir que soy una persona que pues sabe muy poco sobre la vida. Tengo que ser completamente honesto. Yo sé muy poco sobre la vida. Yo soy licenciado en diseño gráfico. Yo no soy politólogo ni nada de esto. Entonces no me crean a mí nada. Cari Santiago dice que así de hard es la vida. Así de hard es la vida. Pero bueno, ya nos acercamos a la 1:15 de la mañana, lo que significa que ya hemos estado un poquito más de una hora con este tema. Espero que les haya parecido por lo menos interesante. Espero que todo lo que yo estuve charlando sobre
sobre mi propia experiencia y sobre mi propia vida no les haya parecido aburrido. Creo que ya he platicado varias veces lo del viejito y los colores del gobierno de aquel entonces. Pero bueno, espero no estarlos aburriendo demasiado. Espero yo que les haya al menos servido un poco esta parte de mi experiencia personal para identificar, para conocer y para expresar justamente pues de qué se trata esto a lo que se le llama el culto a la personalidad. Porque yo realmente lo veo todo el tiempo. Yo veo el culto a la personalidad reflejado en mi vida diaria todo el tiempo. A lo mejor estoy equivocado y no es culto a la personalidad. A lo mejor simplemente es gente siendo gente. Pero para mí, yo que vivo, yo que soy de esos de teorías de la conspiración y bla bla, siento que vivo en un mundo que está demasiado controlado por la celebridad de las demás personas. Siento que estamos en un mundo controlado por el culto a la personalidad, sobre todo en este país que es México. Siento que es un país que está muy controlado mentalmente por el culto a la personalidad. En fin, dice Cari, próximo programa Efecto Mandela. Anoto. Próximo programa Efecto Mandela. Con todo gusto para Cari. Ya lo estoy guardando y ya lo tenemos aquí listo y disponible para la próxima semana. Vamos a hablar sobre el efecto Mandela. Pues bueno, ahora sí, me despido. No les hago la noche más larga. Ya es la 1 de la mañana. Probablemente ustedes estén cansados y ya quieran irse a descansar. Yo, como siempre, a esta hora voy a bajar a buscar algo de comer y ya después me voy a echar un sueñito porque ya es tardecito. Dice Santiago Jay, así es, Jay. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Cari, muchas gracias a Miriam que anduvo por aquí, muchas gracias a Sony Bet que también anduvo por aquí, muchas gracias a a Lalo Moreno, muchas gracias a Lalo Moreno que anduvo por aquí. Bueno, gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este programa de Visitantes Nocturnos. Les vuelvo a recordar, yo soy Eric Contreras. Nos escuchamos, vemos en la próxima semana, próximo sábado, misma hora, mismo canal, en punto de la medianoche, a través del Facebook de roboto.mx. Aquí vamos a estar con Visitantes Nocturnos. Les mando buenas vibras, cuídense mucho, también Cari, cuídate mucho Cari, y nos estamos viendo aquí en una semana para platicar sobre el efecto Mandela. Y como siempre me despido, no sin antes decirles ay ñañita. Nos vemos, bye bye.